Presoca con respecto pues a una situación que se ha presentado con el Ministerio de Salud. Sí, pues bueno, muy buenos días a ustedes, a Casanare Noticias, Casanare Online, a las Chivas del Llano. Realmente estamos muy complacidos del proceso que venimos desarrollando con el viceministro Martínez. Venimos trabajando de la mano del ministerio. No solamente estamos participando en el proyecto de redes integrales e integradas, porque lo que planea el gobierno nacional son dos escenarios. Un escenario es donde pase la reforma y un escenario es donde no pase la reforma. Empecemos por el escenario donde pase la reforma. Si la reforma pasa, nos transformamos inmediatamente, arrancamos el proceso de transición por 2 años, nos transformamos y logramos hacer el proceso técnicamente para transformarnos y dedicarnos a gestión del riesgo, a buscar a nuestras maternas, a nuestros adultos mayores, lo que nosotros sabemos hacer, gestión del riesgo. En dado caso que no pasara la reforma, Dios no lo quiera, nosotros tenemos que tener una solución, y la solución es la regionalización. Estuvimos el jueves antepasado, se validó el proyecto de regionalización, Casanare quedó con 2 regiones, la 7.7 y la 7.3, región norte y región sur, para fortalecer todo el proceso, y la norma dice que van a quedar 2 gestoras y EPS por región. Entonces muy seguramente en las 2 regiones de Casanare, Capresoca va a estar ahí en eso. De hecho, el lunes pasado nos reunimos con el agente interventor de nueva EPS en Bogotá, precisamente unificando y trabajo mancomunado con 9 EPS para que los modelos de operación sean muy parecidos, porque qué diferencia hay entre que el uno sea Capresoca subsidiado y el otro sea 9 EPS subsidiado. Digamos, hagamos una consolidación del modelo de atención, que tengamos los mismos contratos, que tengamos la capacidad operativa para poder llevarle salud a todos nuestros usuarios, independientemente, ¿sí? Por ejemplo, las jornadas, tenemos una muy buena idea con 9PS, es que si hacemos una jornada distante, pues que el equipo atienda tanto a 9PS como a Capresoca, y luego ya entre empresas nos crucemos las cuentas de la atención del equipo. Este tipo de situaciones son bien interesantes en caso de que nosotros sigamos siendo EPS, pero regionalizadas, y el modelo de atención tenga que aplicar al ejercicio de continuidad, digamos, el modelo actual. Pero si la reforma pasa, pues muy seguramente estaremos desarrollando a 100% lo que venimos haciendo desde 2016, y es gestionando riesgo, no manejar recursos, sino declararlos, y que el ARES gire directamente en las cuentas de las IPS y nosotros no tener el riesgo financiero. Eso garantizaría algo importantísimo, que Capresoca no adquiere deuda. ¿Cómo así que no adquiere deuda? Claro, Capresoca no adquiere deuda porque en ese momento desaparecen los contratos. Si nos transformamos, desaparecen los contratos de prestación de servicios de la EPS, en este caso gestora, a la red. Y es un acuerdo marco entre los prestadores y el ADRES. Nosotros, como lo dijo el ministro, ustedes lo pueden verificar en la locución del ministro, nosotros las EPS vamos a ser los auditores de las facturas. Vamos a hacer la auditoría expedita, minuciosa, que además, el ministro lo dijo, debe ser antes del mes. No nos podemos demorar, es decir, que tenemos una responsabilidad grandísima en el nuevo modelo de salud. Se dice que no van a tener deudas, ¿y qué pasa con la que se acrecente de aquí a cuando ocurra o llegue ese escenario? Excelente pregunta, ¿por qué? Porque tenemos una fuente de financiación por el lado del proyecto de regalías, ¿sí?, que se tomó y se dio a título de la reserva técnica. Ahí hay una plata, un colchón financiero que llega a los 59.000 millones de pesos, y lo que se exceda de ahí, nosotros como Capresoca tenemos que presentar para la transformación obligatoriamente un plan de pagos. Recuerden que la transición son 2 años y el plan de pagos va a 48 meses. Ese plan de pagos debe ir avalado por la Supersalud y avalado por la firma Baker Tilly, que es la firma auditora de la medida de vigilancia especial. Que el plan de salvamientos de Capresoca sí ha servido y seguirá sirviendo, porque precisamente le servirá de colchón para poder soportar ese tiempo. Claro, no solamente sirve para pagar deuda anterior, sino que también es un colchoncito financiero a título de reserva técnica para amortizar algo de la deuda, y el excedente, lo que nos pasemos de ese valor que tenemos, pues efectivamente tendremos que revisar en el acuerdo de pago de 48 meses con el ejercicio financiero final de la empresa, poder garantizar. ¿Qué dice la reforma? Aquí es algo que me gusta mucho, y es que el plan de pagos debe garantizar el pago de toda la deuda. Es decir, Capresoca se transforma y no se va debiéndole nada a ninguna IPS. En ese escenario, ¿cómo entraría, digamos, o qué relevancia puede tener la entrada que ustedes quieren hacer al Meta ofertando los servicios? Al Meta, el ejercicio es interesantísimo. Mire, en primer lugar, el primer escenario es quedarnos con todo el subsidiado del departamento.
pues porque somos los más antiguos, vamos a cumplir el otro año 30 años, es decir, conocemos el régimen subsidiado, no solo prestamos el servicio al subsidiado común, sino al subsidiado de la población indígena también, sin que nos reconozcan esa OPC. A pesar de eso, nosotros atendemos a nuestras comunidades indígenas, es decir, que tenemos amplia experiencia. Por tanto, en el acuerdo que llegamos en la validación de las regiones, el jueves antepasado, ahí estaba la Secretaría de Salud del Meta, y en primer lugar la Secretaría de Salud del Meta aprobó que Cabullaro y Barranca de Upía hicieran parte del ecosistema del Hospital de Villanueva, ¿cierto? Y eso fortalece aún más la prestación de servicio en el sur del departamento, porque es un hospital de segundo que se está construyendo allí y que tiene que prestar servicios de segundo, no solo la infraestructura, sino tiene que prestar servicios de segundo. Eso es muy importante para Casanare. Lo mismo en la regionalización se planteó que el municipio de Paya, Pisba, Aranzagrande y Pajarito accedan a los servicios a través del Morro al hospital de tercero y cuarto nivel, el Hospital Oro. Y el hospital de Payariporo pues sería el segundo nivel de todo el norte, incluyendo pues los municipios del sur o la parte sur, como lo es Tame, como lo es Puerto Rondón, y los que pueden acceder fácilmente a través de la vía Corozal al hospital de Payariporo. En esa prestación de servicios siempre se ha tenido, en estos últimos meses se ha tenido mucho inconveniente con el tema de las remisiones. ¿Cómo se solucionaría y qué solución le dieron al tema de don Hernando Beltrán? Sí, mire, el tema de las remisiones es bien preocupante. Yo he hablado de esto con el gobernador, he hablado de esto con el doctor Ávila. Vemos hoy que la red hospitalaria se nos está quedando muy corta. En enero, por ejemplo, fueron 222 remisiones y han ido subiendo y llegaron a 30 de junio 259 remisiones. Entonces realmente no somos resolutivos en Casanare y eso nos genera un sobrecosto a Capresoca, porque tengo que sacar el usuario al Meta, o tengo que sacarlo a Tunja, o tengo que sacarlo a la red del distrito de Bogotá, cuando el CRUE de Bogotá es el dueño de las camas, es el que regula las camas. Por eso muchas de las remisiones se ven empantanadas y se demoran, porque no es la institución, sino a través del CRUE se gestionan estas camitas, esas posibilidades. Entonces realmente vemos que la capacidad resolutiva de la red debe impactarse, se deben tener nuevos, más y mejores servicios en la red, tanto pública como privada. Si no hacemos eso, definitivamente nos vamos a quedar muy cortos y la plata ya no alcanza, imagínense, con más remisiones, va a ser muy difícil. Tiene que Casanare mejorar la capacidad resolutiva de su red, en eso es que se debe concentrar Casanare, para que nosotros, las EPS o luego las gestoras, establezcamos una muy buena red, como lo dijo el ministro, que entren todos, pero con capacidad resolutiva, como lo ha dicho el gobernador, para evitar todas esas remisiones, porque de verdad que tenemos que impactar en eso. ¿Y en el caso de don Hernando? Don Hernando Beltrán es un paciente que llegó a la clínica Casanare, que porque no tenemos, como tenemos un litigio con la clínica, no tenemos contrato. Una vez se subsane el litigio, muy seguramente tendremos un contrato, un PDP con ellos, y trabajaremos fuertemente el proceso de ese ejercicio de los pacientes que llegan a la clínica, cierto, por situaciones, por circunstancias, por cercanía del evento, y que luego tienen que ser remitidos. Ya se le dio solución al caso y estamos trabajando porque ya se remitió de la clínica a otra institución de mayor complejidad. Gerente, ¿cuál ha sido el acuerdo con las droguerías del departamento al ir la persona a reclamar sus medicamentos? Bien, mire, este sí que ha sido un tema duro, es un tema que lo hemos querido solucionar de fondo. Vamos a empezar a hablar de dos tipos de medicamentos: los medicamentos que cubre el POS, el plan de beneficios, y los medicamentos que no le cubren ni a ustedes ni a mí, es decir, los no POS. Los no POS, la plata la da el gobierno nacional, no es de Capresoca ni le toca a Capresoca, la plata la da el gobierno nacional. Hoy el gobierno le debe 15.000 millones de pesos a Capresoca para cubrir pañales, pañitos, cremas, y ahí venimos en esa pelea. Es una pelea que ya se torna jurídica, porque nosotros de alguna manera tenemos que recuperar esos recursos ante el ministerio, ante la liquidación del ministerio. Entonces estamos por ese lado en esa liquidación para cubrir esos medicamentos. Nosotros esperamos que, en cumplimiento del auto de la Corte Constitucional, el ministerio establezca un ajuste de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 para que Casanare recupere esos 15.000 millones de pesos que tiene deuda. Hoy por hoy es deudor el ministerio. No y el ADRES. Ni un solo recurso para llegaron los recursos de enero y febrero y de marzo y abril. No, los de este año, pero los del año pasado, los que se deben, los 15.000, son de vigencias anteriores. Entonces, por eso es que nos hemos bandeado así. ¿Qué hicimos para mejorar el servicio? Especializamos a los prestadores. Un prestador se va a encargar de pañales,
de pañitos, un prestador se va a encargar de medicamento no pos, un prestador se va a encargar de prótesis y órtesis no pos, de sillas de ruedas y elementos, otras ayudas técnicas. Entonces, digamos, para que no un prestador tuviera una cosa y no tuviera la otra, sino se especializan en algo. Y la verdad quiero informar a la comunidad que hemos mejorado muchísimo en la entrega de pañales, hemos mejorado muchísimo en la entrega de unos medicamentos no PDS, que a pesar de que el ministerio no nos ha dado eso, ha mejorado eso. Ustedes se han dado cuenta, nosotros lo vamos a mostrar en el tema de PQRs, y eso ha disminuido la PQR, y es algo bien interesante de ver que sí se puede, es organización. A eso le estamos hablando. El gobernador César Zorro ha sido muy claro, le ha dado unas indicaciones claras y precisas, muy técnicas a Capresoca, y las hemos venido cumpliendo. Y por el otro lado viene el medicamento POS, es decir, el medicamento que tiene la cobertura. Nosotros pasamos de tener 9 farmacias en Yopal a tener 2 farmacias hoy, hoy en Yopal. Entonces las especializamos también. Tenemos 2 farmacias en Yopal que nos tienen todo el capitado, y 2 farmacias diferentes para el tema del evento, y 2 farmacias diferentes para el tema de no PDS. ¿Por qué? Porque las farmacias pues no tienen el músculo financiero para cubrir las necesidades tanto de los POS como de los no POS, ¿cierto? Como el tema del evento. Entonces se quedaban cortas, y a veces cuando la farmacia se quedaba corta por falta de recursos, porque la verdad, y dejémonos de, digamos, de decir cosas que no son, mire, seamos claros, para hoy en Colombia una IPS o una farmacia prestar el servicio farmacéutico debe tener músculo financiero. Si no tiene músculo financiero, por la fluidez tan lenta del sistema de salud de la plata dentro del sistema de salud, por la fluidez y por ser tan poquita la plata que gira al interior del sistema, pues claro, un proveedor tiene que tener músculo financiero para esperar 4 y 5 meses sin recibir un peso, pero garantizar la prestación del servicio. Entonces dividimos a las farmacias, reestructuramos ese proceso y han funcionado muy bien.